Hola, seguramente todos ustedes han escuchado hablar del salario emocional, de la rotación de personal, de la gente que hace las cosas sin ganas o que las hace mal o todo esto. Todo esto tienen algo en común y es realmente con qué ganas la persona trabaja, con qué ganas se levanta a la cama y llega a la empresa y hace el trabajo que tiene que hacer. Y todo eso tiene que ver con el propósito que tenga la persona. Resulta que la gente que trabaja sin un propósito, pues hace las cosas mal. La gente que trabaja con propósito hace las cosas mucho mejor. Realmente muchos problemas de la empresa y de los empleados y el personal se solucionan o tienden a desaparecer o se disminuyen cuando tú le das propósito a la gente. Vamos a hablar entonces de cómo darle propósito a la gente y de lo que eso trae a una empresa. ¿Por qué razón crees tú que la gente trabaja? Es una pregunta que llevo solucionando hace 15 años. La llevo haciendo y llevo encuestando a mucha gente. Y la conclusión es la siguiente. La gran mayoría de la gente, más o menos el 70% de la gente, trabaja por un propósito equivocado. O sea, un propósito basura le llamo yo. Y es cuando la gente trabaja por pagar los recibos, porque tiene que criar a un niño, por pagar el arriendo, por estudiar o no sé qué, o por cualquier razón que no tiene absolutamente nada que ver con el propósito de la empresa. Podríamos decir que eso es error del empleado, pero la verdad es que es una responsabilidad del empleador. El empleador debe darle propósito a la gente. Yo te quiero mostrar lo que pasa en una empresa cuando la gente trabaja sin propósito. Imagínate que queremos hacer del trabajo un juego. Eso es algo que nosotros enseñamos en Performia y que tiene muchísima aplicabilidad. Hacer del trabajo un juego. ¿Cómo se hace del trabajo un juego? Bueno, todos los juegos tienen una anatomía específica. Podríamos decir que esa anatomía se puede describir como un triángulo. Todo juego tiene tres cosas que siempre tienen que estar juntas. Y la primera de esas tres cosas que tienen que estar juntas es el propósito, precisamente. Para que haya un juego, tiene que haber propósito. Tú juegas por alguna razón, el por qué, el para qué juegas. No sé, para pasar un rato libre, para dejar de pensar en el trabajo, para compartir tiempo con tus hijos, para, qué sé yo, para hacer ejercicio, para bajar de peso. Por alguna razón juegas, ¿sí? Todo juego tiene un propósito. Otra cosa interesante es que todo juego tiene que tener barreras. O sea que todo juego tiene que tener alguna dificultad. Por ejemplo, si tienes un juego en el teléfono, de esos que tienen 200 niveles, pero tu teléfono tiene solo el nivel 1, es el nivel más bajo en el que apenas te familiarizas con el juego y es muy fácil de pasar, y no tiene otro nivel, ¿tú qué haces con ese juego? Rápidamente dejas de jugarlo porque sencillamente te aburres. ¿Por qué te aburres? Porque no tiene barreras, porque es demasiado fácil. Si pones a Kasparov a jugar ajedrez conmigo, seguramente que se va a aburrir muy rápidamente, porque yo sí sé jugar ajedrez, pero hace 20 años que no lo juego y no soy muy bueno. Entonces para él sería muy aburrido. ¿Por qué? Porque no tiene barreras. Los juegos son interesantes en la medida que tengan barreras, o sea, en la medida que tengan una dificultad apropiada a mi destreza. Por supuesto que para mí tampoco sería interesante jugar con Kasparov, porque sería una barrera demasiado grande. ¿Listo? Pero todo juego tiene barreras. Ahora, todo juego tiene algo que le llamamos libertades, ¿sí? Las libertades básicamente son el premio que tú te ganas por ganar el juego. ¿Por qué se llama libertades? Porque realmente se llama o tiene que ver con el libre albedrío, con la libertad que tú tienes de tomar decisiones, ¿sí? Y lo más aplicable es verlo desde el punto de vista de una empresa. Todo trabajo tiene estas tres cosas y por lo tanto todo trabajo, toda empresa, todo trabajo en una empresa se puede expresar o se puede convertir en un juego. Estas tres magnitudes se miden desde el centro del triángulo hasta cada uno de los vértices. Aquí hay una ley muy interesante.
Cuando una persona trabaja con un propósito falso, un propósito errado, o sin propósito, que es como cuando una persona, qué sé yo, el mensajero de tu empresa trabaja solo por el propósito de él, es muy chiquito, y el propósito de él es sencillamente pagar los recibos de la casa, ¿sí? Pagar la pieza donde vive y algunos, qué sé yo, la luz y el agua y todo eso. Y ese es su único propósito. Él no tiene más propósito. La empresa no le ha dado un propósito. Sencillamente él viene a la empresa porque tiene que trabajar y trabaja porque tiene que pagar unos recibos. Eso no tiene nada que ver con la empresa. Cuando eso sucede, entonces las barreras también se vuelven chiquitas porque, bueno, ser mensajero lo puede hacer cualquier persona. Y esa persona nunca asciende, nunca llega a nuevos cargos porque trabaja sin propósito. Pero entonces también tiene libertades muy chiquitas porque él no puede decidir cuándo sale de vacaciones. Es más, rara vez ves a una persona en un cargo muy operativo donde viene y dice: jefe, no cuente conmigo las siguientes 2 semanas porque me voy a Canadá. No tiene la libertad económica, pero tampoco tiene la libertad administrativa de tomar sus decisiones y decir: me voy a Canadá, ¿sí? Pero si tú aumentas el propósito de la gente, te vas a dar cuenta que por lo general un gran ejecutivo o el gerente general de la empresa tiene un propósito más grande. Ya su propósito ni siquiera no es pagar recibos. Ese problema lo solucionó hace rato. Ahora su propósito es crear un efecto en los clientes o en la sociedad, es multiplicar la empresa, es llegar a otros países, es dejar un legado, ¿sí? Su propósito es darle propósito a 100 o a 200 empleados que tiene la empresa. Es muy, muy diferente. Pero entonces, al crecer el propósito, también crecen las barreras, ¿cierto? Porque ahora una persona ejecutiva en un alto cargo o un dueño de empresa tiene muchas más barreras. Tiene que luchar contra la oficina de impuestos, contra el Ministerio del Trabajo, muchas veces contra sus propios empleados que lo demandan, que son negativos, que son destructivos, aunque la mayoría son buenos empleados, pero de vez en cuando se encuentra uno de estos tóxicos por ahí. Tiene que luchar contra la propia competencia de la empresa y contra la propia incompetencia de sus empleados o de sí mismo. Tiene muchas más barreras, ¿cierto? Pero si lo logra, si supera esas barreras, pues también tiene muchas más libertades. Porque un dueño de empresa que tenga 200 empleados probablemente sí puede decir: no cuenten conmigo 2 semanas, me voy para Canadá. Porque tiene la libertad económica y tiene la libertad administrativa de decir: yo decido cuándo estoy o cuándo no estoy. ¿Qué sucede? Al aumentar el propósito de una persona, aumenta sus barreras, aumenta todo este triángulo. Y el área de este triángulo es lo que llamamos la magnitud del juego. La magnitud del juego. ¿Qué pasa acá? La pregunta que tú le tienes que hacer a tu gente es: oye, ¿y tú a qué juegas? ¿Cuál es la magnitud de tu juego? Y no quieres jugar un juego más grande. Pero para hacer eso, para lograr eso, primero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle propósito a la gente. Toda empresa tiene un propósito. Toda empresa fue creada con un propósito. Por supuesto que hay unas metas específicas que son económicas, de facturación, de ingreso, de expansión, pero ese no es el propósito. El propósito es: ¿para qué hacemos todo eso? ¿Para qué queremos lograr esas metas? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que eso sea? Si tú analizas el propósito de tu empresa, tiene que ver con la satisfacción de tus clientes, con liberar a la gente de algún problema, con solucionarle la vida a la gente, con hacerle más fácil la vida a otras empresas o a otras personas, qué sé yo, a tus clientes. Y ese propósito, si tú le metes fuerza, si tú realmente haces el trabajo de entrenar a tu gente en el propósito de la empresa, entonces vas a obtener que la gente va a estar mucho más dispuesta a sobrepasar barreras, que son las estadísticas del cargo, los problemas que tienen con los clientes, todas las barreras posibles del cargo. Y cuando hay propósito, la gente deja de inventarse barreras, porque es que cuando no hay propósito, entonces las barreras son inventadas, algo así como que
jefe, ella me miró mal y están hablando mal de mí y yo estoy ofendido y me siento mal y no sé. Esas son barreras inventadas. Cuando hay propósito, las barreras tienen que ver con las estadísticas y las metas del cargo y de la empresa. Tú deberías constantemente estar impulsando el propósito de la gente, tanto como Coca-Cola le recuerda a uno que existe y que es rica y que es la felicidad de la vida y es refrescante, como si tú no conocieras Coca-Cola nunca. Es posible que la gente conozca el propósito de la empresa, pero tú deberías hacer un ejercicio. Vete, salte de tu oficina, detén a cualquier persona de la empresa y pregúntale cuál es el propósito de esta empresa. No me lo tienes que decir de memoria, dímelo con tus palabras. ¿Tú cómo entiendes eso? Y hasta ahí te vas a dar cuenta que también has hecho esta tarea, o no la has hecho, o la deberías hacer, o la deberías seguir haciendo. Para terminar, te quiero hacer una analogía. Esto es un juego. Todos los juegos tienen propósitos, tienen barreras y tienen libertades. Cuando tú quieres convertir el trabajo de tu empresa en un juego para que la gente, toda la gente tiene algo en común, y es que al ser humano nos gusta jugar. A los seres humanos nos gusta jugar. Desde niños, en su esencia, cuando un niño todavía no ha sido aberrado por la educación que le damos, tú ves que lo que más quiere es jugar, ¿cierto? Pero a los adultos también nos gusta jugar, solo que los juguetes son diferentes, más costosos, pero también nos encanta jugar. Cuando tú logras proponerle a la gente el trabajo como un juego, lo que tienes que hacer es darles un propósito, ponerles barreras que sean racionales, que tengan que ver con metas, con estadísticas, con clientes satisfechos y atendidos y productos elaborados, sin errores, a tiempo y llevados hasta el cliente, y facturas hechas y cobradas a tiempo y bla. Con todo eso, entonces después puedes premiar a la gente por alcanzar esas metas, con lo que ellos logran libertades. Y la gente va a sentir que está jugando un juego. Entonces la actitud de la gente cambia. Entonces la gente se va a querer quedar en tu empresa. Entonces la gente va a entender todo ese juego como salario emocional. Y lo van a pensar 2 veces antes de irse de la empresa. Entonces mira esta analogía. Si tú tienes un partido de fútbol, imagínate que hay un partido de fútbol. Tienes 2 equipos, ¿sí? ¿Qué sucedería si tú a la gente le quitas el propósito? El propósito sería borrar las arquerías, ¿sí? Porque el propósito del fútbol es meter goles. ¿Qué pasaría si le dijeras a la gente, jueguen ahora? ¿Tú qué crees que harían esos 2 equipos? ¿Cómo así que jueguen si no hay arquerías? Y tú les dices, no, jueguen, sencillamente persiguen la bola, qué sé yo, quítenle la pelota al otro, da lo mismo, ¿no? No hay ningún propósito, pero juegue. Así se sienten tus empleados cuando llegan a la empresa y tú sencillamente los entrenas en sus funciones y les dices, trabaje. ¿Qué tengo que hacer? No, hay lo que dice que son sus funciones, trabaje. Pero no le das ningún propósito, no le dices para qué trabaja, cuál es el sentido, qué sentido tiene trabajar y qué metas tiene que lograr o algo así. Cuando una persona, imagínate que restauramos las arquerías y ahora tenemos un equipo de fútbol, toma al Real Madrid, al Manchester, un equipo profesional, y tú le dices, juega. Él te dice, ¿cómo así? ¿Contra quién? Tú le dices, ¿cómo que contra quién? Juega, mete goles allá. Y ellos dicen, bueno, pero es que ahí no hay ni un arquero, ni hay un equipo contrario. No importa, juega. ¿Qué te van a decir? Usted está loco. ¿De qué se trata? No hay ningún juego interesante si no tiene barreras, si no tiene contrincantes, si no tiene una dificultad específica. Esas barreras, esas dificultades específicas, si han de ser racionales, deberían ser las estadísticas con las cuales tú mides la productividad de cada persona y si está alcanzando sus metas o no. Poner a la gente sencillamente a trabajar y a cumplir órdenes donde no tiene que alcanzar metas, pues básicamente lo pones a jugar sin un contrincante.
Y por eso es que la gente se aburre tanto en una empresa, en un cargo específico, porque o no tiene propósitos, o no tiene barreras, o no tiene premios. Siempre se gana lo mismo independientemente de lo que haga. Si hace el doble se gana lo mismo. Si hace la mitad, ni siquiera nadie lo felicita cuando hace el doble. Nadie lo regaña, solo lo regañan, o nadie lo regaña siquiera cuando hace la mitad. Entonces, hay otra cosa que siempre tiene un juego, que tú de lo que deberías ser muy consciente. Y es un marcador. 1-0. Cuando un juego no tiene marcador, no sé, mira tú cualquier juego de ajedrez, damas chinas, fútbol, básquetbol, natación, tienen cronómetros, ¿cierto? Cualquier juego en tu teléfono tiene una cantidad de puntos y niveles. Siempre vas a tener un marcador. Cuando los cargos en tu empresa no tienen estadísticas que midan la producción de la persona, ya sea un cargo de producción, administrativo, de ventas o directivo, si no tienen estadísticas, pues la gente no puede jugar un juego, porque un juego se juega siempre contra un marcador. Siempre se mide cuánto vas ganando o cuánto vas perdiendo, cómo vas. Jugar sin propósito, jugar sin barreras, jugar sin premios, jugar sin marcador, no es un juego. Si tu trabajo o el trabajo en tu empresa no tiene esos 4 elementos, básicamente es cuando el trabajo se vuelve trabajoso, aburrido, no tiene mucho sentido y la gente tiende a irse y la rotación se dispara y la cantidad de problemas inútiles empiezan a florecer. Si quieres llevar a tu equipo a un nivel totalmente diferente de productividad, de realmente crear un equipo, mejorar el que ya tienes, llevarlo a un nivel diferente, consulta nuestra página web. Allí vas a encontrar ebooks que son gratuitos, que puedes bajar, donde puedes consultar metodologías acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Puedes consultar el tema del siguiente taller gratuito. Hacemos talleres virtuales gratuitos de 1 a 2 horas y puedes aprender tecnología administrativa para administrar muchísimo mejor tu empresa con base en productividad, en ética, en resultados, y vas a ver que es un tema muy interesante que te va a ser muy útil. Nos vemos en otro video.